Te adelantábamos que íbamos a estar junto a Álvaro Sicarelli y acá está con nosotros en el piso con una nota que, bueno, habíamos consensuado ya cuando salió aquel video que estuvo en boca de todos en el mundo periodístico y de la gente en general. Hola Álvaro, gracias por venir a Radio Sónica. Creo que ya es la segunda o la tercera vez que venís a la radio en estos años, ¿no? La segunda creo. La segunda, puede ser que haya venido otra vez. Pero bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por recibirme. Bueno, Álvaro, ¿qué pasó en ese video? ¿En qué contexto y en qué marco se da? ¿Y cómo ves hoy, en la perspectiva de ya un mes, 45 días, lo que sucedió? Bueno, ese video fue creo que junio, julio del 2012. Esto un poco lo vengo contando. Fue uno de los primeros cacerolazos con magnitud que se empezaban a vivir en Argentina. Yo me sumé a ese cacerolazo producto del rechazo a la designación del doctor Reposo, mejor dicho, la presentación de la candidatura del doctor Reposo como Procurador General de la Nación, que después, bueno, derivó en la designación de la doctora Gils Carbó, y fue un cacerolazo de magnitud porque venían siendo cacerolazos en esquinas de 500, 600 personas, distribuidos en los barrios altos de la ciudad, y de repente esto había generado un cacerolazo de unas 3.000, 4.000 personas en Plaza de Mayo. Y era ya un momento donde el ánimo de los dos sectores estaba muy caldeado. Yo recibo por tweet, no me acuerdo si por tweet o por WhatsApp, de un conocido: mira, va a haber un cacerolazo, pero en Plaza de Mayo, y me mando solo. No fui ni acompañado ni fui parte de ninguna columna. Esto lo aclaró también porque dentro de todas las, no sé llamarlas calumnias, injurias o distorsiones que se estuvieron diciendo en canales de televisión y en algunos programas, yo no formaba parte de la organización y ni siquiera me acoplé a ninguna columna de ninguna de las organizaciones que además eran públicas y conocidas, que eran el Cipayo, el Anticá, estos portales. Y hay que decirlo, y en esa época no militabas para el PRO. Nunca, no milito para el PRO. Esto pareciera además como que marca de seña. Yo en ese momento recién faltaban 2 meses para que comenzara a trabajar formalmente y por primera vez no miento, ni siquiera con un cargo público, para que entrara a trabajar como docente en el Instituto Hannah Arendt de la doctora Elisa Carrió. Y fue recién. Donde ahí fuiste profesor. Donde ahí fui profesor. Daba clase de Derecho Internacional. Daba de Política Internacional, de Historia, organizaba cursos de otros docentes, hasta hace, porque no voy a seguir. Digo, el último curso que di fue sobre la situación de Turquía cuando fue hace 2 meses atrás. Y mi primer contrato público, que también lo quiero aclarar, fue casualmente en marzo del 2014, que me lo da la doctora Carrió, y da la casualidad que es en marzo-abril 2014 cuando yo ingreso en la Fundación Suma, lo que demuestra que en ningún momento nadie desde el sector público me quiere financiar la actividad en la Fundación Suma, porque Lilita no me iba a dar un contrato para estar en la Fundación de Gabriela Michetti, una cosa que no tenía ni sentido. Yo te conozco hace algunos años y por eso me gusta... 13 años. Por eso es interesante hablar un poco de tu trayectoria, porque, a ver, parece que es una persona que vino, que cayó como paracaidista en el mundo de la política y, sin embargo, tenés, por tu corta edad, un currículum importante en estos temas internacionales. También hasta fuiste moderador en muchas situaciones de la UADE. Recuerdo que nosotros hemos incluso debates de candidatos y demás. Bueno, no sé si hacer un... A ver, pero es importante, digamos, decirlo, porque no es que venís como paracaidista metido por alguna cuña a donde llegaste al lado de Gabriela Michetti. No, a ver, si te podría decir, si habláramos de las primeras ligas, yo con 19 años participaba de la campaña presidencial en 2003, que es cuando nos conocemos, de Ricardo López Murphy. Fui uno de los que organizaba las reuniones de los intelectuales, de muchísimos los intelectuales, muchos de ellos que provenían hasta de la izquierda, que apoyaron su candidatura. Después formé parte del grupo que fundó Unión por Todos con Patricia Bullrich, colaboré en su campaña jefa de gobierno, en su campaña diputada nacional 2005, fui parte de la coalición cívica desde su fundación. A partir de ahí, muchos me preguntan, porque parece que hay que decirlo, desde el 2007 en adelante he sido un votante consecutivo de
Elisa Carrió, salvo en primera y segunda vuelta que voté a Mauricio Macri. Todo esto lo aclaro porque se dijeron cualquier cosa sobre porque mí. Quedaste como que sos socialista de Alfredo Claro. Palacio. No, por supuesto, mira, yo siempre, y vos me conocés, y me acuerdo que vos, creo que no sé si lo dijiste a Lilita una vez que la viste, este chico te vive defendiendo desde... Y la verdad yo creo que el Partido Socialista, al igual que la Unión Cívica Radical, son los fundadores de la Argentina moderna. Alfredo Palacios y Juan B. Justo, para mí son dos modelos de políticos e intelectuales, que creo que es lo que me gustaría en algún momento poder devenir, ¿no? Digo, un político que entienda el pragmatismo, que entienda la acción política sin perder su formación académica, su formación continua, ¿no? Un pensamiento amplio. Y quizás eso lo dije en ese momento producto de la furia, como para que, bueno, que dejaran de decir de que siempre los que caceroleaban eran la extrema derecha y que por poco éramos los militantes de Biondini. Parte por ahí. Después, bueno, he sido docente de historia, me formé en relaciones internacionales, soy graduado del curso superior de defensa, hablo 3 idiomas, bueno, fui moderador del ciclo, durante 3 años del ciclo Agenda Política de la Universidad Argentina de la Empresa. Recién dijiste, bueno, más allá de tu currículum, que queda claro entonces que tenías el back para poder estar en el cargo que estabas. ¿Cómo llegás a Gabriela Michetti? ¿Cómo llegás a ella? Contale un poco la trastienda, de una persona que quiere capacitarse a lo largo de su vida, que hoy te está escuchando, tiene 16, 17 años, dice, mira, a mí me gustaría meterme en política, me gustaría capacitarme con la capacitación que vos tenés y algún día ejercer un cargo ejecutivo. ¿Cómo llegaste a Gabriela Michetti? Y en realidad llego a Gabriela Michetti porque si bien en el Hannah Arendt yo estaba como supliendo mi necesidad de participar en un espacio académico plural, sin la rigidez quizás de las instituciones universitarias o académicas en general, también tenía ganas de estar en un espacio que me vinculara con lo social, con lo territorial, con lo comunitario, que realmente era un faltante en mi vida, porque yo estaba muy abocado, bueno, te acordarás, muy abocado a formarme en el estudio y muy abocado a formarme en lo académico. Y bueno, realmente Gabriela la precedía su trayectoria. Nadie puede discutir que Gabriela, dentro de lo que es el sector político y fundamentalmente el PRO, es una de las personas más vinculadas con lo social, con lo comunitario, con la cuestión de la accesibilidad, de la discapacidad. Y bueno, veo que tiene esa fundación. Empiezo a indagar, comienzo primero como voluntario y después Gabriela me ofrece... ¿Vos entraste como voluntario a la Fundación Suma? Siempre, entré y me fui siendo voluntario. ¿Nunca cobraste un peso de la Fundación Suma? Un peso, Suma. Sí tuve un cargo directivo voluntario como lo tienen en muchísimas ONGs, otras, y no... de anónimos, grandes figuras en CIPEC, en Poder Ciudadano, en otras ONGs que son directas y no cobran. Vos sabés que hay gente que por ahí dice, bueno, pero si no cobraba, ¿de qué vivía? ¿Tenías viáticos? Te hago esta pregunta muy sonsa, pero que a lo mejor... Estaba en Fundación Suma y en ese momento asesoraba al bloque de diputados de la coalición cívica. Ahora, ¿había incompatibilidad? No había ni incompatibilidad legal. Lilita y Gabriela siempre tuvieron buen feeling y buena relación, y además... ¿Con qué razón porque podía vos prohibirme? sabés, digamos que a raíz de lo que pasó, muchos te han puesto como el supuesto, o que serías, vamos a poner todo en potencial, que serías el supuesto monje negro en la recaudación de fondos que llegaron a Gabriela Michetti a la vicepresidencia. Vos sabés que te pusieron en ese lugar. Primero dijeron que era un ñoqui. Que a mí me pagaban un sueldo de 60.000 pesos que jamás cobré, lo quiero dejar claro. Yo cobré de estos 8 o 9 meses, cobré 7, cobré 27.000 pesos en mano. Cobré un solo mes como director, 39.000 pesos. Que obviamente no voy a decir que es un sueldo bajo ni en absoluto, pero es un sueldo dentro de los lógicos. Si no es bajo, pero tampoco es un sueldo... Ni 60.000 ni 100.000 pesos, que era lo que se decía. Eso por un lado. Y que se usaba ese dinero para financiar mi actividad en Suma. Algo que también quiero dejar en claro es, yo pasé de estar 3-4 veces por semana en Suma como director de Asuntos Institucionales, trabajando la agenda de la Fundación, y a partir del momento en que yo asumí el cargo en el Senado, iba 1-2 veces por semana a partir de las 5 o 6 de la tarde. Por lo cual es ridículo pensar que a mí me financiaban la labor de la Fundación cuando reduje un 60-70% mi trabajo en la Fundación. Esto es lo que se cae de maduro. Y después están las acusaciones, podemos decirlo, de Roberto Navarro, de Juana Morim, de Iván Jabrowski, que nunca me sale. Iván Jabrowski, sí. Jabrowski, y de parte del Destape y Economía Política, que dicen
después de mostrar unas fotos mías con personalidades públicas, que yo soy jefe como de organizaciones destituyentes y después de algo así como el encargado de generar la plata negra que favoreció a Gabriela Michetti y a Mauricio Macri en el financiamiento de su campaña llega a la presidencia. ¿Iniciaste acciones legales en contra de...? Iniciamos las acciones de forma ya... Perdón. ¿Civiles, penales? Solo civiles primero, envié las cartas documento a Roberto Navarro, a El Talar Producciones y a C5N. Solamente recibí una contestación escrita a mano en nombre de Roberto Navarro y firmado por María Florencia Navarro, que no sé si es hija, familiar, donde, bueno, él se ampara en la libertad de expresión, en haber dicho lo que él dijo, y ahora estamos iniciando la mediación prejudicial. Eso te quería preguntar. Vos sabés que muchas veces en el mundo periodístico la libertad de expresión es un valor supremo. Sí, totalmente. Lo hemos hablado inclusive en alguna oportunidad. El problema a veces es cuando uno presenta determinada noticia como un hecho consumado y no da el derecho a réplica. ¿Vos creés que faltó eso? ¿Te alcanza con una disculpa de Roberto Navarro y ese 5N? ¿Cuál es tu visión hoy al respecto sobre eso? Y en realidad fueron demasiado asertivos. Acá nunca se habló en potencial. Ellos me acusaron y dieron por sentado sobre la base de mostrar fotos mías con personalidades públicas, que vos sos testigo, incluso de cumpleaños en los que vos has participado, sí, de personas que conozco hace 10 años, cuando yo no era nadie, y que la vida me fue acercando. O sea, pareciera que ahora uno tiene que pedir perdón por ser amigo o conocido de alguna personalidad pública. O sea, una cosa surrealista, acusarme de eso. Y en relación a... Yo mandé las cartas documento pidiendo la ratificación o rectificación. Uh-huh. El canal y la productora no contestaron, teniendo nosotros el acuse de recibo, y Navarro casi diciendo nada más que nunca tuvo intención de hacerme daño, pero que mantiene sus dichos en base a libertad de expresión. Así que ahora en la mediación prejudicial las condiciones van a ser distintas. Uh-huh. Bueno, yo le quería preguntar, además de todas estas cosas de las que te fueron tildando, ¿qué más te fueron diciendo adelante del aire y fuera del aire de títulos que te ponían que vos no tenías nada que ver o que vos no estuviste ni cerca de serlo? Títulos cuando o sea, en realidad... No, a ver, claro. No, las cosas que dijeron que... A ver, yo no tengo nada que ver y me siguen tildando de esto. Gnocchi, lavador de dinero, después vinculado con la trata, bolsero, bueno, las cosas, pero realmente... Eso es lo que más te dolió, ¿no? ¿Sabes qué más me dolió? Y realmente acá te demuestra lo complejo, ¿no? del sistema político argentino, de los militantes. Si yo te mostrara en Facebook los mensajes que yo recibí, incluso me tocaron el portero eléctrico una vez... porque publicaron hasta tu dirección. Hasta todo. Porque esto viene después de los tweets de la expresidenta, que se acopla, o sea, la expresidenta, luego que aparece el video, porque es el último recurso de Navarro, cuando yo intuyo, se da cuenta que su campaña contra mí se le va cayendo, pone el video, y Cristina hace tweets reclamando mi cabeza 4 años después. Y otra cosa muy importante, se hace eco de lo que me acusa Navarro. Ella no habla solamente del video. Dice también que yo soy un gnocchi, que cobraba 60.000 pesos. Otro tema para evaluar, ¿no? Pero lo que los militantes kirchneristas diciéndome... ¿Se puede decir? ¿Puedo decir los términos? Decilo. Puto del orto, traga leche, marica, pasiva... basura, te tendrían que hacer esto, lo otro, digo, judío de mierda, sionista, ¿no? O sea, comentarios homofóbicos y antisemitas de supuestamente aquellos que basan su militancia en que el amor vence al odio y después que las banderitas del matrimonio igualitario de una cosa. Y perdón, ¿saben por qué digo kirchneristas? Porque el 90% de esos mensajes, el que no tenía una foto con Cristina tenía una foto de Néstor, y el que no, digo... ¿Y cuánto complicados fueron esos días después que se dio a conocer todo, se dieron a conocer tus datos? ¿Qué hacías? ¿Salías a la calle? ¿Te guardaste? 2 días, en realidad... 2 días sin poder dormir porque, nada, entre las alertas de en el mensaje que vos me mandás al otro día estabas destruido. Estaba destruido, pero más que nada porque yo ni me estaba construyendo para ser una figura mediática, ni tampoco los que me conocen me ven a mí haciendo un alternador de medios, ni nada. Que vine 2 veces y nunca más di una entrevista en ningún lado, ni porque se dio, ni porque la busqué. Y de repente yo tenía
90 productores periodísticos, mensajes de periodistas de la talla de Antonio Laje, de Nelson Castro, de Mauro Vía, pidiéndome entrevistas, las amenaza, me tocan el portero, funcionarios apoyándome, porque todavía ahí no había estado el despido. Estaba ahí, todavía no había tenido yo la reunión que tuve con la vicepresidente. Y después, bueno, yo empecé a salir porque primero que tenía que ir al abogado para empezar lo de la situación. Y ahí en la calle me encontré con circunstancias. Bueno, ahí me decís, todavía no estaba el despido. Yo tuve una posición en ese momento un poco crítica con Gabriela Michetti y con el PRO en general. Y particularmente decía, me parece que hubo un apuro por parte de tanto de Gabriela Michetti como de los representantes del PRO en haberte pedido la renuncia. ¿Qué pensás vos hoy en perspectiva? A ver, yo creo que ella se ajustó institucionalmente a una política que tiene... primero, que además otra cosa tengo que aclarar, porque me dijeron que estaba a los gritos, que inventan una necesidad de cosas. Nos vimos en persona, lloramos los dos, porque tenemos mucho afecto personal. Es una mujer con todo lo que le puedan acusar de que se equivoca, sumamente humana, afectuosa, cariñosa. Pero bueno, marca dos líneas. Una es, el gobierno no puede tener gente que se haya expresado ni se exprese en la forma agresiva y grosera en la cual me expresé yo, en mi caso, hace 4 años atrás. Y por otro lado... Pero es tan así, Álvaro, porque a ver, vos decís, el gobierno no puede tener gente que se haya expresado. Estamos hablando de una marcha hace más de 4 años. Claro, bueno. Estamos hablando que no eras funcionario, estamos hablando que ni siquiera militabas para el PRO. Es decir, con ese criterio que vos me decís, nadie podría haber cometido, por ejemplo, existe en lo que es el derecho la prescripción. Sí. Bueno, pero... Entonces, en este caso, vos cometiste algo en un momento anterior a lo que vos sos hoy. Entonces, de la misma manera que existe la prescripción para juzgar ciertos delitos, me parece que también debería existir la prescripción, en este caso, para juzgar un hecho que tuviste hace tantos años. Ahora, si vos me decís esto pasó hace 3 meses, y bueno, lo lamento mucho, te equivocaste, sí, claro. Pero vos podés saber... todo el mundo evoluciona, yo evoluciono. Yo evolucioné hace 15 años, no soy la misma persona que soy ahora. Evolucioné hace 4 años y evoluciono permanentemente. Si uno no evoluciona, no ha aprendido nada de la vida. Y a vos esto te pasó hace 4 años. Quiere decir que seguramente tuviste una evolución. Si tuviste una involución, perfecto, bueno, tal vez te deberías ir, pero en este caso pasó hace mucho tiempo. A ver, yo la otra vez... Yo me di cuenta que parte de la estrategia también del kirchnerismo duro era que yo me transformara en una voz discordante dentro del gobierno y que además hablara de internas que existen o no existen, digo. Yo estoy a favor del despido como decisión, no del motivo. Eso no estoy a favor del motivo. Yo en realidad quería ser despedido para poder ir, como le pasó a Gómez Centurión, a presentarme a la justicia y demostrar que yo no soy ni un ñoque, ni un tipo que lava dinero, perfecto, ni que anda. Después el gobierno consideró, porque el gobierno tiene derecho a establecer un criterio. Y yo no lo puedo discutir. No, discutir quiero decir, no me puedo, porque también cuando yo ingreso a un gobierno acepto que hay un liderazgo y que hay normas. Creo que al gobierno le llegaron muchas críticas por esa decisión. Sí. Eso no me hizo ni opositor, ni me va a hacer opositor, ni me va a volver un vocero en contra de las decisiones del gobierno. Sí adhiero a lo que vos planteás, es que a muchos dirigentes del interior y a muchos dirigentes importantes, alguna gota de sudor frío les corrió por la espalda, porque dijeron, mañana nos aparece un video nuestro a cualquier en Tucumán, funcionario. Por ejemplo, en Tucumán, en plena crisis electoral, donde nos enfocaron una cámara y sale tal o cual senadora nacional hoy, o diputado, o ministro del Plan Belgrano diciendo la que yo lo dije, nos echan a ver, todos. Álvaro, hay muchos funcionarios hoy en presidencia, en diferentes ministerios que han militado, y yo no creo que todos tengan un back tan de decir, bueno, a ver, yo nunca me presenté a una marcha, claro, y nunca dije una barbaridad semejante. En un momento de enojo frente a una cámara, en cualquier situación, uno puede decir cualquier cosa. Ahora, como lección a futuro, quizás está bueno, ¿viste? Que los funcionarios piensen dos veces este tipo de reacción. Bueno, lo que pasa es que ahí vos ya estás hablando que un funcionario piense lo que va a decir, pero vos ni siquiera eras funcionario en ese momento, uno es militante. Te dejo de hablar del pasado cercano y hablemos del presente y del futuro. 2 temas. ¿Qué pensás de Cristina Kirchner hoy?
Yo, a ver, te voy a decir algo, porque mi conclusión del video en relación a ver, yo fui agresivo y sumamente grosero con la figura de la expresidente. Lo que yo no fui, ni en ese video, fue injusto. Es decir, seguís sosteniendo... Que es una corrupta, que fue corrupta, que fue negligente, que llevó al país al nivel de división que llevó que una persona como yo, que vos ya 2012 vos ya hacía por lo menos 9 años que me conocías y nunca me habías visto en esa situación. En una reacción así, porque al revés, yo he sido siempre más bien un tipo... ¿Viste? Más bien más introvertido, de golpe, bueno, salió ese Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Sigo pensando exactamente lo mismo. Sigo pensando que una persona que tuvo que recorrer al tuit para pedir la cabeza de un funcionario de tercera línea, cuando el 20 de octubre tiene que estar presentándose a la justicia, y que ruego que con la misma valentía, ¿no?, que pidió mi cabeza, no mande un escrito el 20 de octubre y se presente cara a cara con el juez. Digo, ¿qué puedo pensar? ¿Qué puedo pensar de, por ejemplo, la diputada Mayra Mendoza, que me mandó un tuit donde me acusa casi de femicida cuando ella convivió y fue socia política y comercial de un señor que hoy está en un teatro Revistas, creo, expareja, acusado de violencia de género, y que ella salió por muchos medios a decir que la anterior pareja mentía, o sea, que la víctima, digo, es surrealista esto. Yo he visto gente que me ha criticado, Luis Delía, criticarme de violento. Cuando Luis Delía ejerció años como subsecretario de Estado, diputado provincial, tomó una comisaría, digo... Vos hablás, yo sigo pensando que Cristina Kirchner fue corrupta. ¿Crees que el kirchnerismo tuvo una matriz grande de corrupción en el gobierno? ¿Fueron las segundas o las terceras líneas? ¿Esto llegaba a la expresidenta de la Nación, al expresidente Néstor Kirchner? Yo te digo, a ver, hay una imagen que para mí, una imagen que es un video y una foto. Cristina, Máximo y Lázaro Báez saliendo de la bóveda. No se puede decir después yo a Gatas lo conocía. Porque además no es que fueron a ver la obra de la bóveda, ya estaba Néstor, estaba el féretro adentro, se estaban riendo. A ver, porque entonces si a ella se le escapó todo, pero era más inepta que Isabel Perón. A ver, que no usen ese recurso, porque vamos a terminar diciendo nos gobernó una ida, una persona que estaba por fuera. Y perdón, donde el ministerio donde más se asientan las denuncias por corrupción, triangulación de dinero a la obra pública, lavado, es en el Ministerio de Planificación Federal, Julio Devido. Y no me van a decir que no era del máximo riñón del kirchnerismo. Digo más, creo que la mayoría de los funcionarios presos por este gobierno eran del Ministerio de Planificación. A ver, creo que es uno de los funcionarios con más causas. Con más relación, bueno, no, con causa sí, pero con más relación con Néstor Kirchner, se lo trajo él incluso del sur. Te voy a pasar ahora a otro hecho de la realidad, que es el gobierno del presidente Macri. Es decir, muchos votaron al presidente Macri pensando que iba a haber justamente un cambio, y yo vengo hace mucho tiempo diciendo que a nivel de formas, este es otro gobierno completamente distinto. Después podemos entrar a debatir el fondo, si te gusta, si no te gusta, si lo ideológico está bueno, si lo ideológico está malo, si lo que se hace a nivel económico y a nivel monetario es correcto, es incorrecto, si se ayuda a los que más tienen o se ayudan a los que menos tienen. ¿Cuál es tu visión de estos 9 años de Macri? 9 meses. 9 meses de Macri. Sí, igual yo al quinto mes sentía que hacía 9 años estábamos gobernando. A ver, sobre el tema de las formas, entiendo tu punto, pero yo le agrego importancia. Fue sumamente importante el cambio de formas, porque el cambio de formas ¿qué implicó? Implicó apertura a los medios de comunicación, manejo más racional y prolijo de la pauta comercial, un discurso público de los ministros no agresivos, la no construcción de enemigos, que a ver, cuando la Corte falló en contra, nadie sale a decir que era la Corte de 1930, ni la Corte golpista, reuniones de gabinete, el jefe de gabinete yendo todos los meses a la Cámara de Senadores a responder 800 preguntas, y no a quedarse tildado cuando le preguntan el índice de pobreza, la regularización del INDEC, que el presidente diga, de acá me tienen que empezar a juzgar
porque este es ahora le critican, dicen que la infló a propósito. Yo escucho cada cosa que es surrealista. Pero digo, lo que es las formas para mí ha sido muy importante, muy importante. Que eso vaya a cerrar o no la grieta depende mucho justamente de los que abrieron la grieta, no de los que la tienen que cerrar hoy. Porque si los que abrieron la grieta te hacen marcha de la resistencia, marcha federal, con justo derecho de expresarse, pero digo, tampoco colabora, amenazas de paro generales, de no llegan a diciembre, el club del helicóptero, digo, se hace como difícil. Después no sé si querés mi opinión sobre las otras políticas. Quiero la opinión sobre, ¿sabes qué? Sobre lo ideológico. Porque mucho en la campaña se decía... y se hablaba fuertemente en la campaña de que no se tenía que discutir ideología, ¿no? O que la ideología ya estaba pasada de moda, de hablar esto de capitalismo, anticapitalismo, de derecha, de izquierda, y yo creo que es lo central, porque si todos nos ponemos de acuerdo en que las formas cambiaron y que las formas estas son mucho mejores, entonces, ¿en base a qué vamos a votar en las próximas elecciones? Porque la forma ya cambió. Y la sociedad ya quiere otra forma de hacer política. Perfecto, estamos 100% de acuerdo. Entonces discutamos en base a ideología. Claro. ¿Cuál es la ideología de este gobierno y qué está enfrente de este gobierno? Enfrente de este gobierno están los que no cambiaron las formas. Y que justamente... No está el peronismo enfrente de este gobierno. No, el kirchnerismo duro. Cuando digo las formas, salvo las que enumeré. Yo no creo que el peronismo modifique lo que... Quizás no haya modificado el discurso de enfrentamiento, pero después su matriz de control de poder, la compra de voluntad, el manejo de... Eso lo van a seguir. Está en su ADN. Está en su ADN. Y las divisiones y reunificaciones, ese ciclo de división y reunificación para siempre mantener una cuota del electorado, lo van a mantener. Ahora, yo hablo de el kirchnerismo duro como aquello que ya la gente, me parece que la mayoría del electorado no busca. ¿Sobre qué ideología tiene? Yo creo que quizás una crítica que le haría al gobierno es que trasladó la visión que tenía el gobierno en la ciudad de que la gente no busca ideología, sino solución a sus problemas. O sea, pero no es tan así a nivel nacional. Claro, ahí donde voy. O sea, tapar un bache no tiene ideología. Que el hospital funcione bien, en realidad ningún país del mundo serio tiene ideología. No es de derecha y de izquierda, es una cuestión de... Claro, no, pero un país sí lo que tiene es una visión del mundo. Es decir, que vos me digas, apuesto al Mercosur o apuesto al Pacífico, es decir, tiene que ver con una visión ideológica, más allá que uno debería darle importancia a los dos, pero tiene que ver con una visión ideológica, o hablar de Venezuela en determinado contexto, o hablar de, no sé, de China en determinado contexto, cosa que también te pasó en un video, ¿no? Sí, claro, yo creo que es un gobierno social liberal, digo... Social liberal, lo calificas. Sí, claro, porque, a ver, este es un gobierno que... Porque digo, social y liberal, ¿no? Liberal... moderado, porque creo que las medidas que se tomaron fueron gradualistas. Estuve leyendo el plan que le había presentado Miguel Beina Scioli. Si eso no era algo de shock, ni se compara con las medidas de Pratgay y de Sturzenegger. Ahora vos decís liberal y a muchos se le ponen los pelos de punta, vos sabés, ¿no? Claro. ¿Por qué social? Es un gobierno que ya transfirió más de 20.000 millones de pesos a políticas sociales, 7 millones de beneficiarios de la tarifa social, 1.200.000 nuevos chicos en la asignación universal por hijo, los monotributistas como beneficiarios de la asignación universal por hijo, la reparación histórica de los jubilados, cambios de ganancia. Hubo políticas sociales fuertes. Y liberal por medidas que tienen que ver con una política exterior más pro-occidental, una política, por ejemplo, que uno podría decir de políticas sociales que apuntan en vez de lo focalizado, a lo universal, eliminar los intermediarios, reducir los gastos, ¿no? La reducción, la famosa grasa que decía. ¿Y no crees que este la última que te hago, crees que este liberalismo o política social liberal no lo está viendo el Papa y por eso es el enojo que tiene con Macri y que ve solamente la parte liberal? Te juro, me voy a autocensurar de la opinión sobre el Papa. Realmente, más que nada, ¿sabes por qué? Porque es el líder de 1.200 millones de personas. Es el jefe de un Estado. Él ya no es más argentino. Le informo al Papa que está equivocado en usar el pasaporte argentino. Él es jefe del Estado Vaticano. Él dejó de ser argentino. Él debería viajar con el pasaporte del Vaticano. La ciudad de Estado Vaticano, que es reconocido por 182 países. Punto número 1. Punto número 2, me parece que además él tiene que hablar de la política de su Estado y de la relación de su Estado con
los otros estados. No puede meterse en la política interior de un país, pues si no es todo lo que criticó él con su discurso antiimperialista y todo lo que está haciendo él. Porque también yo puedo decir, un hombre que lidera espiritualmente 1.200 millones de personas, no digo los 1.200, puede haber un sector que no lo quiere, que lo quiere, metiéndose en política. El último mensaje que mandó, sí, el jueves viernes, sí. Casi lo que quiso decir, que acá en Argentina estaban las condiciones dadas para una guerra civil, que él no podía venir para tomar partido. Yo realmente desconozco. Bueno, no, a ver, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un papa que hoy tiene como aliados a los que decían: el mundo te conoce hoy, nosotros te conocemos de los 70, Bergoglio basura, vos sos la dictadura, y hoy le besan el anillo a San Pedro. O sea, digo, no, hipocresías no, y realmente no quiero hablar más porque es como si hablaran de mi líder religioso, ¿no? Respetuoso, y si no viene a la Argentina. ¿Y crees que el gobierno necesita la foto con Francisco, el acercamiento a Francisco? Porque, a ver, el gobierno lo está alentando, no es que el gobierno dice, bueno, no me importa lo que piense Francisco. No, y pensás qué pasa también, acá todavía tenemos el artículo número 2 de la Constitución que dice que el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano, por lo cual la foto con el jefe de ese culto es una foto política. Tiene impacto por el uso que le da cierto sector opositor a las palabras de... Yo me acuerdo Luis Delía diciendo: Bergoglio es el heredero de del Juan Pablo que destruyó la Unión Soviética y el comunismo, y ahora es tierra, techo y trabajo. O sea... Bueno, Álvaro, la verdad que seguiría hablando con vos, sí. Pero seguramente lo vamos a hacer más adelante. Cada tanto vamos a tratar de hacer una telefónica porque es interesante, o que vengas. Bueno, dale, cada tanto lo vamos a hacer. La verdad que para mí es más que interesante esto. Así que lo vamos a coordinar, y gracias por venir a Radio Sónica. Muchas gracias por recibirme, gracias.